Muy buenos días, amada familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es un enorme placer, un privilegio y una honra, por supuesto, poder compartir con ustedes este tiempo. Deseando con todo mi corazón, como se los decía continuamente cuando estábamos más asiduamente participando de estos tiempos. No es que lo hayamos dejado, amados, es simplemente que hemos tomado un tiempo prudente de descanso, pero nuestra labor, nuestra misión de intercesión, de clamar, nuestro rol sacerdotal, jamás lo podemos dejar de un lado. Dios ha levantado un reino de reyes y sacerdotes, reyes para llevar el mensaje de su palabra, ese mensaje reconciliador, sacerdotes para clamar por nuestras familias, por nuestra nación, por el resto de las naciones. Es maravilloso saber que el Padre nos escucha por medio del Hijo y dirigidos por el Espíritu Santo. Deseando que estén bien junto a sus familias, sus hijos, sus cónyuges. En fin, que la gracia, el amor y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, reposen en sus corazones. Bueno, ya es el último mes del año. Mire cómo ha transcurrido tan rápidamente este año 2022. Los días, no sé ustedes, pero personalmente veo que van cada día más rápido. Y el tiempo avanza. Y tenemos que estar firmemente confiados en la soberanía de nuestro Dios. Él tiene el control de todo, y aun cuando las circunstancias se nos muestren como un poco difíciles, o no tal vez no solo un poco difíciles, sino muy difíciles, no sé cómo la están pasando ustedes también, pero sepan, amados, que nuestro Dios tiene el control. Todo lo que Él quiso ha hecho. Y como diría C.S. Lewis, Él es el gran vencedor de la historia. Bien, en esta mañana quiero invitarles a que ustedes abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a dar lectura al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijáis también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado,
pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Unos detallitos importantes antes de querer compartir con ustedes una parte de este capítulo que es maravilloso. Los filipenses era una provincia romana. Filipos era una provincia romana y había adquirido ese estatus de provincia romana, tanto así que los filipenses eran considerados ciudadanos romanos. El emperador tenía una gran estima por esta ciudad, y en esa estima que tuvo le dio este estatus de ser una provincia romana. Por lo tanto, todos los que nacían y vivían en Filipos eran considerados ciudadanos romanos. Esa es una de las razones por las cuales ellos se sentían muy orgullosos, y por supuesto, imagínense usted lo que era tener esa ciudadanía en tiempos del primer siglo, todo lo que eso conllevaba, no solamente en el tema de poder, sino también de estatus, de prosperidad económica, en fin. Y por eso es que nosotros vemos en la carta que el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, para hacerle ver a la iglesia de los filipenses que más allá de tener una ciudadanía romana, nuestra ciudadanía era una ciudadanía celestial, mucho mayor. Más allá que todo lo que ellos podían conseguir a causa de ser ciudadanos romanos, todo eso no se estimaba en nada comparado con los méritos de Cristo. Por eso es que Pablo, cuando dice a los que confían en la carne, yo también tuviese cosas que confiar en la carne, y comienza, ¿no?, Hebreo de Hebreos, en contra del fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas que eran para mi ganancia es estimado como pérdida por ganar a Cristo. Y él menciona, ¿no?, que todas las cosas le son como basura. Otra versión traduce como estiércol. Todas esas cosas que podríamos nosotros preservar, en la cual sentirnos orgullosos, para Pablo eran basura comparado con los méritos de Cristo. Y teniendo esto en cuenta, estos dos antecedentes, en la iglesia de Filipos también se estaba dando, había una especie de divisiones. Por eso usted pudo haberse dado cuenta que en este capítulo 2 Pablo habla bastante de sentir. Y en el capítulo 3 también va a mencionar mucho esto. De hecho, hay unas hermanas, Evodia y Síntique, en el capítulo 4 menciona y le pide a Epafrodito que las ayude a ponerse de acuerdo, que sean de un mismo sentir. Estas hermanas a quienes Pablo llama colaboradoras de él, y parece ser que por alguna situación se habían dividido, situaciones que suelen suceder muchas veces en la iglesia, ¿no? Nosotros, si no estamos de acuerdo con alguien, inmediatamente tomamos la decisión, por supuesto equivocada, de dividirnos, algunos hasta de formar otra comunidad. Y no es que esté mal formar otra comunidad, ese no es el problema es hacerlo en una división, el problema es hacerlo con este tipo de sentimientos, con este tipo de cosas que se arrastran en el corazón y que por lo tanto no van a producir bendición en otro lugar. No obstante, Pablo no se complica, dice, aun cuando ellos prediquen a Cristo por imponerme una carga, o cuando aún
aun cuando no busquen lo que es de Cristo, al final de cuentas Cristo es predicado, y bueno, ese es otro tema. Con este antecedente yo quiero dejarles a ustedes, mis amados, 3 principios tan importantes para nuestro caminar como cristianos, y que Pablo lo va a mencionar poniendo como paradigma, poniendo como modelo de esto al mismo Señor Jesucristo. Por eso les dice a ellos en el verso 5: haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice el verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La Nueva Versión Internacional traduce este texto: el cual, siendo por naturaleza Dios. Jesús, amados, no se aferró a su naturaleza divina, él más bien se despojó. Y por supuesto, ahí hay todo ya un misterio maravilloso, pero lo que quiero resaltar en todo esto, lo que quiere resaltar el apóstol Pablo, es que Cristo Jesús, siendo Dios, recibiendo toda la gloria, toda la honra en los cielos, él no se aferró a esa condición, más bien él se despojó. El Verbo se despojó. ¿Y de qué manera? Haciéndose carne. Dios es espíritu, dijo el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Sin embargo, él tomó forma humana, se hizo semejante a los hombres para darnos a usted y a mí no solamente la gran salvación, sino ese ejemplo, como va a decir Pablo, de que la grandeza, la verdadera grandeza no está en aferrarnos a una posición, sino más bien entregarnos hacia los otros. La verdadera grandeza está en el servicio, en ese servicio humilde que le llevó a Jesús a despojarse. Él no se aferró, él no estimó eso, él se despojó. Y dice Pablo en el verso 6, en el verso 7, tomó forma de siervo. No solamente que se hizo hombre, amados, estando en la condición de hombre, él tomó forma de un esclavo. Hubiera escogido la forma de un gran maestro, qué sé yo, haber nacido en una familia con muchos recursos. Por lo menos eso, diría uno, ya suficiente estaba con haberse encarnado, despojado. Mas sin embargo, él, en la condición de hombre, asumió la más baja de las posiciones humanas. No asumió un reinado, no asumió un sacerdocio, ser un fariseo, un escriba, un erudito, qué sé yo. No, sino la de un esclavo, la del esclavo que sirve, la del esclavo que, por supuesto, está dispuesto a entregarse al servicio de otros. Y en este caso Jesús se entregó perfectamente al servicio del Padre, a glorificar. La vida de Jesús consistía en glorificar a su Padre. Cualquier lector de los evangelios podrá darse cuenta de eso. Jesús dijo: yo hago todo lo que el Padre me agrada. Yo todo lo que digo, el Padre me ha dicho que lo diga. Todo lo que hago, el Padre me ha dicho que lo haga. Si no creen en mí, crean a las obras, porque todo lo que yo hago, el Padre me ha dicho que lo haga. Jesús vivió una vida totalmente en obediencia al Padre, como un esclavo, hecho semejante a los hombres, dice el apóstol Pablo, y estando en la condición de hombre, mire rebajarse, ¿no? Estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cada uno de nosotros queda impactado cuando en el huerto de Getsemaní Jesús oró por 3 ocasiones pidiéndole al Padre que si puede pase en mí esta copa, pero también dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Amados, desde el pesebre hasta la cruz, Jesús vivió una vida en obediencia, con todo lo que eso significó para él. Todos esos lugares grotescos, tanto el pesebre, porque creo yo, y no sé si me equivoco, amados, pero la mayoría de nosotros no hemos nacido en un establo, rodeado de las miserias de los animales, en lugares oscuros, lugares sin mayor cuidados para un recién nacido. Creo que ninguno de nosotros hemos pasado por eso. Esos lugares
grotescos, como digo yo, tanto el pesebre como la cruz. Amados, Jesús se sometió voluntariamente a todo ello, a nacer en un sucio pesebre y a morir en esa cruz, porque dice acá, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte, fue la muerte más horrenda, fue la muerte que era ejecutada para la gente más miserable, que se lo condenaba al hombre más vil, aquel que se rebelaba contra el imperio, aquel que era un asesino. Aquí podemos entender perfectamente cuando el mismo Pablo dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo o lo trató como el peor de los pecadores. Jesús vivió una vida en obediencia, totalmente humillado hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte, sino la muerte de cruz. Amados, Jesús nos mostró, y quiero ser enfático en esto, que la grandeza no está en la posición, que la grandeza no está en cuán reconocidos seamos. La grandeza está en vivir una vida sometida al Padre. Por eso Pablo, ahí en el mismo capítulo 2, en el verso 16, dice, asido de la palabra de vida. Le pide a los filipenses que se aferren a la palabra de vida. Y la palabra de vida es, por supuesto, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no existía acá, no estaba formado como usted y yo hoy lo tenemos. Cuando Pablo habla de las palabras de vida, se refiere al Antiguo Testamento y pide a la iglesia que se aferren a esas palabras de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amados, como pastor, no hay nada más que produzca mayor dolor a un pastor, es ver cuando los hermanos se descarrían de la fe, cuando los hermanos buscan su propio cumplir con sus pasiones, cumplir con sus deseos, cumplir con todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios, y por lo tanto experimentan consecuencias desastrosas para su vida. Y eso duele en lo profundo del corazón. Amados, aférrense a la palabra. No hay nada mejor que vivir aferrado a la palabra de Dios. Por supuesto que cuesta, por supuesto que duele, porque va en contra de nuestro ego, va en contra de nuestros placeres, va en contra de nuestros sueños, etc. Pero amados, no hay nada más seguro que vivir aferrados a la palabra de Dios. Jesús, con ser Jesús, vivió aferrado a la palabra de Dios. Usted puede leer en Mateo 4 cómo Jesús enfrentó las tentaciones. Hasta donde yo puedo ver, Jesús no solamente sufrió 3 tentaciones, hasta donde yo puedo ver, sufrió 5 tentaciones. Las 3 que vemos en Mateo 4 y 2 que veo en el Evangelio de Juan. Cuando quisieron hacerlo rey, él fue y se escondió. Y la otra en el huerto de Getsemaní, cuando pide al Padre si puede pasar esta copa, pero nuevamente no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre venció la tentación, obedeciendo, sometiéndose a el Padre, sometiéndose a la voluntad del Padre. Por eso él es el postrer Adán. El primer Adán no se sometió a lo establecido por Dios, a ese solo mandamiento, y por lo tanto trajo la muerte. El postrer Adán vivió completamente toda la ley y por eso puede traer salvación a todos. Jesús vivió una vida humilde, una vida obediente y una vida sacrificial. Y aquí vienen las 3 cosas, o las 3 implicaciones, los 3 principios que quiero resaltar aquí para ustedes, y que esto sea algo que les acompañe en este nuevo año que vamos a iniciar. Amados, primer principio, vivamos humildemente. Seamos humildes como Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El hombre humilde, la mujer humilde, es aquel que reconoce su condición delante de Dios, pero a la vez reconoce también ese Dios maravilloso que le ha salvado.
Diríamos que es un pobre en espíritu, y los pobres en espíritu son bienaventurados, porque los tales es el reino de Dios. Vuelvo y repito esto: la grandeza no tiene que ver con la posición. Más bien, muchas veces a uno la posición les cambia el corazón. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. En segundo lugar, vivamos una vida en obediencia. Pablo dice ahí en el verso 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amados, nosotros nos aferramos a la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser irreprensibles. Nosotros vamos a vivir sencillamente. Nosotros seremos los hijos de Dios sin mancha, que resplandeceremos en medio de los tiempos que usted y yo estamos viviendo. Vivimos tiempos difíciles en el Ecuador y en el mundo entero. Pero, amados, en lugar de amedrentarnos, en lugar de escondernos, no podemos escondernos. Este es el tiempo de la iglesia. Esta es la oportunidad nuestra, y por medio de nuestra obediencia resplandecer en medio de esta generación perversa y maligna. Resplandezcamos como esos luminares, como esas pequeñas antorchas que podemos alumbrar el camino de otros. Amados, vivamos una vida en obediencia. La obediencia atraerá a muchos. Nosotros podemos decir muchas palabras, pero las palabras se las llevará el viento. Pero sabe, la gente va a mirar nuestro actuar. Y cuando nuestro actuar o nuestro hablar es conforme a nuestro hablar, amados, nosotros vamos a hacer esas antorchas. Es lo que Pablo está diciendo. Hayan ustedes este sentir, pero no simplemente algo de sentir. El sentir tiene que mover la voluntad a vivir una vida en obediencia, y por último a vivir una vida sacrificial. Hace unos meses atrás te compartí en el retiro de Ángel que tuvieron acá en Manaví, compartía con ellos lo de Romanos 12 y les decía que si en Romanos 12 dice que debemos ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y les decía que nosotros ya no hacemos sacrificios como en el Antiguo Testamento, porque ahora nosotros somos el sacrificio. Pablo, mira lo que dice ahí en el verso 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo, cuando escribe a los filipenses, está en la cárcel, y él dice que aun cuando sea derramado en libación sobre el sacrificio, él se goza. Debemos de vivir una vida sacrificial. Debemos de vivir una vida que se presente a Dios como una ofrenda en olor fragante, amados. Y ese sacrificio está en el servicio hacia otros. Más adelante Pablo menciona a Timoteo. Dice que Timoteo tiene un mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por ellos. Amados, una vida de sacrificio, una vida dándose a los demás, una vida que se ofrece a Dios como una ofrenda en olor fragante. Que estos tres principios, modelados por el Señor Jesucristo, estén en cada uno de vuestros corazones, amados hermanos, y que ustedes los vivan plenamente, vivan humildemente, vivan obedientemente y vivan sacrificialmente. Y se cumplirá lo que dice el verso 8 al 11 en nosotros también. Dios nos va a exaltar cuando estemos en su presencia y nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el anhelo profundo en mi corazón, le confieso. Vivo para escuchar esas palabras. No me interesan las coronas, no me interesan las calles de oro. Realmente, se lo digo con todo mi corazón, no. Desde hace 23 años que vengo caminando con Jesús, el deseo profundo en mi corazón ha sido verle cara a cara y escuchar esas palabras: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga
amada iglesia. Y bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a orar. Y hay 5 peticiones que normalmente nosotros, por las cuales oramos. Y en primer lugar quisiera que oremos en este primer tiempo por las familias ecuatorianas, para que en este tiempo que normalmente se celebra la Navidad, se aprovechen en las familias y sea un tiempo de recogimiento espiritual en donde puedan buscar el perdón y la reconciliación en el Señor. Hay familias divididas por tantas situaciones, falta de perdón, resentimientos, etc. Y no pueden perdonarse porque no tienen la fuente de perdón. Oremos para que puedan encontrar el perdón y la reconciliación en el Señor. Padre amado, te damos toda la gloria y la honra a ti. Y queremos pedirte en esta mañana por las familias ecuatorianas. Señor, mayormente acá en Occidente celebramos lo que es la Navidad. Y todo el mundo de Occidente celebra el nacimiento de un niño en Belén. Padre, oro para que el Espíritu Santo despierte las mentes, los corazones y presten atención a quién fue ese niño de Belén. El niño de Belén es el hombre que murió en la cruz. Del pesebre a la cruz hay un mismo propósito y es la salvación de los hombres, es el darnos perdón y reconciliación. Señor, que puedan llegar a conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado, y que al conocerle sean perdonados, tengan una nueva vida, y esa nueva vida la manifiesten en cada una de sus familias. Misericordia, Señor, de tanta división familiar, los padres por un lado, los hijos por el otro, no te conocen, Señor, esclavos de diversos delitos, de diversos pecados. Que la salvación que se encarnó hace más de 2000 años pueda obrar en cada una de las vidas, en cada una de esas familias, y procedan al arrepentimiento, y tú les salves, y tú les sanes, y tú les reconcilies. Los ponemos en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. En este segundo tiempo vamos a orar por todos aquellos que están pasando necesidad, pero vamos a orar para que la iglesia sea movida y Dios nos dé ojos para ver y dónde está esa necesidad y poder obrar como el buen samaritano. Amados, este es un tiempo no solamente para hablar, es un tiempo de actuar. No seamos solamente personas que hablan el mensaje, vivamos el mensaje, vayamos a quienes tienen necesidad, ocupémonos y preocupémonos sacrificialmente por aquellos que están a nuestro alrededor en necesidad. Señor, tú dijiste en tu palabra, le dijiste a tus discípulos que a los pobres siempre los tendrían con ellos. Y el pobre no solamente es el menesteroso, el pobre es aquel que ha caído en desgracia por diversas situaciones. Y yo oro, Señor, para que tu iglesia sea movida y tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento para poder ver la necesidad a nuestro alrededor. Y no simplemente invitar a una reunión. Señor, necesitamos apalear la necesidad como el buen samaritano. Ayúdanos a hacer obra de evangelista como dice tu palabra. Llévanos a los necesitados, oh Dios. Llévanos a aquellos hombres y mujeres que han perdido toda esperanza. Llévanos a todos aquellos que están pasando hambre o que necesitan de una medicina o que posiblemente necesitan de ser escuchados, de un consejo. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento en este tiempo para que podamos ser esa iglesia movilizada en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y glorificar tu santo nombre, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, en este tercer tiempo vamos a orar por lo que está sucediendo en Ucrania.
Seguramente usted ha escuchado las noticias y sabrá que el invierno está bastante fuerte, temperaturas hasta ahora de 6 bajo cero y con la tendencia a incrementarse, es decir, va a bajar todavía más la temperatura. Y bueno, los ataques de Rusia han dañado toda la parte energética. Y hermanos, hay mucha gente vulnerable, hay muchos ancianos que van a morir, hay muchos niños que van a morir. Y clamemos por esto, pidamos por esto, por toda esta gente que no tiene nada que ver con los intereses de los gobernantes, con el ego, con la prepotencia de los gobernantes, y siempre los más vulnerables, o como suelen decir en la guerra, los daños colaterales son los civiles. Oremos, hermanos. Señor mi Dios, es difícil empatizar porque nosotros no experimentamos lo que están experimentando nuestros hermanos ucranianos. En tu gracia, Señor, en tu misericordia, jamás nosotros hemos tenido que resguardarnos en refugio por causa de bombardeos, mucho menos experimentar temperaturas de 6, 8, 10 y hasta 15 grados bajo cero. Pero Padre, esta es la realidad de Ucrania y de muchos de nuestros hermanos por los cuales oramos. Señor, cómo orar no lo sabemos. No sé si pedirte que establezcas tu justicia y estos gobernantes sean separados de sus cargos. No sé si pedirte que obres en los corazones para que ellos establezcan cuestiones de paz, por lo menos en esta situación de invierno. Realmente no sé, Señor. Y pido asistencia de tu Santo Espíritu a la Iglesia, a todos nosotros, para que tú nos ayudes a orar, a pedir por Ucrania. Oramos, Señor, por los vulnerables, por los ancianos, por los niños, que en este tiempo de invierno no tienen acceso a la calefacción y muchos de ellos van a morir, por Dios. Oramos para que tú levantes con de nuevo a la iglesia y tu iglesia poderosa, movilizada en el poder dado por el Espíritu Santo, sea una antorcha para los que no tienen esperanza, oh Dios. Oramos por ellos, para que tú los guardes, para que tú los cubras y por supuesto, Señor, para que tú les des de nuevo. Padre, obra de tal manera que las vidas no se pierdan, oh Dios. Ponemos delante de ti esta necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, en este cuarto tiempo de oración vamos a pedir para que Dios nos dé a nosotros de nuevo para compartir el Evangelio. Saben, nosotros estamos acá muy cómodos y nos conformamos muchas veces a la gente invitarle a una reunión. Y nosotros hemos dejado de hablar, hemos dejado de compartir. Amada iglesia, necesitamos cumplir con nuestro rol de embajadores, de luz y sal de la tierra, de columna y baluarte de la verdad. Compartamos el Evangelio, que Dios nos dé de nuevo. La palabra de nuevo tiene que ver con un ánimo interno que nos impulsa a hablar en medio de cualquier circunstancia. Hoy nuevamente se avisora por allí temor por asunto del COVID. Amados, no tengamos temor, porque lo peor que puede suceder hablando humanamente es que nosotros partamos para estar con Él. Por lo tanto, no temamos. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no puedan matar. No temamos, hermanos, a un virus. No temamos a hombres
Vuelvo y repito esto, lo peor que puede suceder es que simplemente pasemos a estar con Él por siempre y para siempre. Por lo tanto, que Dios nos dé de nuevo para compartir el Evangelio durante cada día que Dios nos permita estar en esta tierra. Señor, Padre, vivimos tiempos donde la Iglesia de Occidente se ha conformado a actividades, se ha conformado a cultos, se ha conformado a ministerios, se ha conformado a invitar gente a la iglesia y hemos perdido el mensaje sencillo, práctico y urgente del Evangelio. A veces creo que una buena dosis de persecución nos levantaría, te lo confieso. Pero Señor, no queremos que venga eso para ser levantados. Queremos de nuevo para compartir el Evangelio, Señor. Volver a abrir nuestra boca para decirle a los hombres que se arrepientan. Para decirle a los hombres que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Compartir a los hombres que hay una buena voluntad del cielo para la tierra y que todavía hay oportunidad de que el hombre se salve, pues cuando aparezca el Salvador ya no habrá oportunidad de salvación, sino que vendrá el Rey de Reyes, el jinete en el caballo blanco, el Verbo de Dios, que no viene a salvar sino a juzgar y establecer su reino de justicia y de paz. Mientras tanto, Señor, mientras ese anhelo invade nuestra alma, que eso nos impulse a predicar el Evangelio. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amados, en esta última petición, quiero pedirle que oren por nosotros, los pastores, para que nosotros seamos fieles y honremos el llamado que Dios nos ha hecho. Necesitamos que ustedes oren por nosotros. Yo no voy a orar esta quinta petición. Yo voy a pedirles a cada uno de ustedes que en sus casas, cuando estén juntos como familia, cuando hayan levantado ese altar familiar, tengan presente a sus pastores, ténganles presente en sus oraciones. Necesitamos de vuestras oraciones para permanecer firmes y, como les digo acá, para permanecer fieles y honremos el llamado que Dios nos ha hecho. Se los ruego como un hombre necesitado, como un pastor que necesita de sus oraciones. Y amados, que en este tiempo que estamos viviendo, que vamos a vivir, lo aprovechemos para compartir el mensaje de salvación. Para decir a los hombres que hace más de 2000 años, allí, en esa aldea pequeña de Belén, en un pesebre sucio y oscuro, nació, se encarnó el Verbo de Dios. Y que en Él tenemos esperanza, perdón de pecados, una vida nueva y la certeza de que ni la muerte nos podrá separar de Él, más bien nos va a llevar a Él. Amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre sus familias, y que ustedes se mantengan sin mancha, irreprensibles en medio de este mundo maligno y perverso, y que podamos resplandecer como luminares en el mundo. Y seamos, como decimos en la familia de la Alianza, esa generación que resplandece. Un abrazo para ustedes. Hay una frase en hebreo, Shana Tová, que significa buen año. Como usted sabe, en el hebreo, en la conjunción hebrea, no hay bueno, muy bueno, sobresaliente, sino bueno o malo. Lo bueno es todo lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Que ustedes tengan un buen año, un año en donde puedan gozar de todas esas buenas dádivas y dones perfectos que el Señor
derrama sobre quienes le aman. Y cuando tenga que experimentar circunstancias difíciles, recuerde que eso también es una buena dádiva, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por mi parte, un abrazo a cada uno de ustedes. Esperamos pronto vernos, encontrarnos nuevamente por este medio o físicamente en lo que será la Asamblea General de la Alianza Cristiana Misionera en el mes de febrero del próximo año. Bendiciones, les amo profundamente.